buenas a todos. Pues hoy nos toca presentar los fundamentos doctrinales del culto al corazón de Jesús. Después de haber hablado de los fundamentos bíblicos e históricos, nos toca hoy hablar de los fundamentos doctrinales. Siempre decimos que el culto al corazón de Cristo moderno nació de las apariciones de Santa Margarita María de Alacoque. Sin embargo, pues hemos querido subrayar que, aunque fue algo importante para un renovado impulso del culto al corazón de Cristo, siempre en la Iglesia se ha contemplado el corazón de Cristo como el símbolo de la caridad divina y como un lugar simbólico, ¿no?, que simboliza el acto redentor de Cristo. En los padres de la Iglesia lo encontramos, en los autores medievales, etcétera, etcétera, ¿no? El mismo magisterio de la Iglesia se ha preguntado si algo que ha sido recibido a través de una revelación privada, como fueron las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, pueden formar parte del depósito de la revelación, de la doctrina común de la Iglesia. Y la respuesta pues es muy clara, ¿no? La revelación está acabada con la muerte del último apóstol y nada de lo que afirmemos después supone una novedad importante para la salvación. Sin embargo, el catecismo dice, ¿no?, que aunque la revelación ya está acabada, no está totalmente explicitada y corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Y dice el catecismo a propósito de las revelaciones privadas, dice: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones privadas, dice llamadas privadas entre comillas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Dice, su función no es la de completar la revelación definitiva de Cristo, sino de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Entonces, quizás este es así como debemos de entender las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita. Ayudan a comprender y a explicitar de un modo nuevo la revelación que ya se ha dado, especialmente para un momento determinado de la historia, ¿no? Entonces, podríamos decir que en un momento de una mayor dificultad contemplativa en el mundo de hoy, el corazón de Jesús quiere facilitarnos esta mirada contemplativa, mostrándonos la herida de su corazón, ¿no? También el cardenal Ratzinger, entonces cardenal Ratzinger, cuando el Papa quiso revelar el tercer secreto de Fátima, hubo una nota de la Congregación de la Doctrina de la Fe que hablaba de esto, de las revelaciones privadas, ¿no?, que nos puede ayudar bien. Dice Ratzinger, citando a San Pablo: no apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía, sino examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Y dice Ratzinger, en todas las épocas se le ha dado a la Iglesia el carisma de profecía, que debe ser examinado, pero que no debe ser despreciado. A este respecto es necesario tener presente que la profecía, en el sentido de la Biblia, no quiere decir predecir el futuro, sino explicar la voluntad de Dios para el presente, ¿no? Es decir, existe este don de profecía permanente en la Iglesia, ¿no?, el Señor que quiere hablar a través de hijos suyos y dar mensajes, ¿no?, para ayudar a vivir mejor la revelación, para ayudar a que la Iglesia se rija con prudencia en diferentes momentos de la historia, y corresponde evidentemente a la autoridad de la Iglesia el discernir estos carismas de profecía, los verdaderos de los falsos, ¿no? Y en concreto la Iglesia, con Santa Margarita María de Alacoque, no solamente ha aprobado las apariciones que recibió, como se han aprobado otras apariciones que la Iglesia permite que los fieles se acerquen pues a Fátima o que se acerquen a Lourdes o algo por el estilo. No solamente lo ha aprobado y lo ha permitido, sino que es más, lo ha recomendado, ¿no? Encontramos afirmaciones del magisterio, encontramos documentos magisteriales sobre el corazón de Cristo, donde no solamente se da por supuesto las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita, sino que se habla expresamente de muchas de las enseñanzas que allí encontramos, ¿no? Por ejemplo, dice el Papa Pío XII en la encíclica Aurietis Aquas, escrita en 1956, dice: lo que fue revelado a Santa Margarita María no añadió nada nuevo a la doctrina católica, porque la doctrina católica, como decimos, ya está cerrada con la muerte del último apóstol, ¿no?, sino que la importancia de estas revelaciones consiste en que Cristo el Señor, mostrando su corazón, quiso atraer la atención de los hombres de modo extraordinario y singular a la contemplación y veneración del misterio de su amor. Entonces esto es lo que quiere hacer el corazón de Jesús, ¿no? Igual que en la Iglesia tiene sentido que haga teología, y nunca decimos que no merece la pena hacer teología, porque ya la revelación está hecha con la muerte del último apóstol y con la Escritura. Sin embargo, es necesario, ¿no?, la actualización, la explicitación, una comprensión del depósito de la revelación, un saber discernir los errores, dar luces nuevas sobre aspectos que a veces se habían olvidado,
y esto lo hace la teología y lo puede también hacer el magisterio, pues de la misma manera el Señor lo puede hacer de un modo extraordinario a través de, como dice el cardenal Ratzinger, carisma de profecía, que luego, eso sí, debe de ser discernido y aprobado por la Iglesia. Por otra parte, lo mismo que la teología, también la teología puede equivocarse y por eso pues el magisterio de la Iglesia tiene la autoridad para condenar doctrinas de teólogos que se han podido desviar o, por el contrario, puede incluso hacer dogmas de fe, ¿no?, de doctrinas teológicas que en su momento eran discutibles, como pudiera ser el dogma de la Inmaculada. Entonces el magisterio de la Iglesia, con el culto al corazón de Cristo, ha ido recogiendo la sabiduría de los místicos y también estas apariciones extraordinarias y providenciales que recibió, por ejemplo, Santa Margarita María de Alacoque. Especialmente después de estas revelaciones de Santa Margarita, la teología y el magisterio de la Iglesia se preguntaban ¿en qué consiste el culto al corazón de Cristo? ¿Qué es lo que hacemos con el culto al corazón de Cristo? Lo primero que tenemos que decir es que el objeto del culto, ¿cuál es? Es el corazón de carne de Cristo, ¿no? Una correcta comprensión de la unión hipostática, es decir, de la unión de lo humano y de lo divino en Cristo, nos dice que la humanidad de Cristo y cada una de sus partes son objeto de nuestra adoración. Nosotros en la Eucaristía, cada vez que celebramos el sacrificio del altar, adoramos la humanidad de Cristo, porque unido a su cuerpo está también su alma humana y su divinidad, y por eso decimos que en la Eucaristía adoramos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. No adoramos solamente la divinidad de Cristo en la Eucaristía, sino también su humanidad, su cuerpo y cada una de sus partes, porque por la unión con la persona divina del Verbo, toda la humanidad de Cristo queda santificada y es objeto de nuestra adoración. Y decía el magisterio de la Iglesia en sus primeras afirmaciones sobre el culto al corazón de Cristo, si es adorable cada una de sus partes, también lo es el corazón físico de Jesús. Sin embargo, no adoramos el corazón físico de Jesús como podríamos adorar cualquiera de sus partes, el pie de Jesús, o vaya usted a saber, o los dedos de la mano de Jesús son adorables, sino que adoramos el corazón de Cristo también porque es el signo de su amor por los hombres, ¿no?, de su amor sensible y humano por los hombres. ¿Cuánto necesitamos nosotros, que conocemos por los sentidos, ¿no?, fijarnos especialmente en un amor que podemos percibir también con los sentidos, que es el amor de Dios? Para eso Dios se ha hecho hombre, para que el amor divino, que está fuera de nuestro alcance y fuera de nuestra percepción, podamos captarlo a través del amor humano de Cristo. Y Dios desciende hacia nosotros y nos ama con corazón de hombre. Y el corazón es un signo natural del amor, ¿no? ¿Cuántas veces, pues, para hablar del amor usamos en la simbología del corazón? Entonces el corazón de Cristo lo adoramos por este doble motivo. Por un lado, porque el cuerpo de Cristo es objeto de nuestra adoración, y también porque en concreto el corazón de Cristo es símbolo de la ardiente caridad, del ardiente amor de Dios por nosotros. Y en Cristo, como no hay ruptura, como no hay concupiscencia, como no hay desorden, hay una perfecta armonía entre el amor divino, la voluntad divina de Cristo, su amor, su voluntad humanas, ¿no?, que expresan perfectamente, siendo diferente a la voluntad humana de la divina en Cristo, expresan perfectamente la voluntad del amor divino del Verbo. Y como no hay concupiscencia, como no hay pecado, como no hay ruptura en la personalidad de Cristo, sus afectos humanos, sus afectos sensibles, son también expresión perfecta tanto de su voluntad humana como de su voluntad divina. De manera que, fijándonos en los sentimientos de Cristo, que es algo fácil de captar por nosotros, porque nuestro conocimiento también empieza por los sentidos, pues contemplando los afectos de Cristo sensibles, podemos fácilmente elevarnos a comprender el amor divino del Verbo, el amor del Padre, ¿no? Por eso Jesús dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien contempla los afectos humanos de Cristo, pues está contemplando el amor, la voluntad amorosa del Padre, ¿no? El magisterio de la Iglesia por eso nos ha recomendado, ¿no?, desde finales del siglo XVIII, que son las primeras intervenciones magisteriales, cuando hace unas condenas a un concilio jansenista, que negaba el culto al corazón de Cristo. Desde entonces el magisterio nos presenta el corazón de Cristo como objeto de nuestra adoración. Y en concreto también pues nos habla de cuál debe de ser la respuesta del cristiano al contemplar, al adorar, ¿no?, la infinita caridad divina encerrada en el corazón humano de Cristo. Y nos proponen pues la práctica de la reparación, que es algo que el mismo Señor es su principal petición a Santa Margarita. El Señor le dice, mira este corazón
que tanto ama a los hombres y que no recibe en cambio sino frialdades, pecados, desprecios, al menos tú procura consolarlo. Y el magisterio de la Iglesia, por ejemplo, en su encíclica Miserentissimus Redemptor, habla de esta práctica de la reparación que el mismo Jesús pide a la Santa, pide a Santa Margarita, y la encíclica nos da las bases doctrinales de esto, ¿no? Diciéndonos pues que aunque la pasión de Cristo está completada y Cristo ha realizado su obra redentora de un modo pleno, sin embargo cita la encíclica a San Pablo: completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo. Y nos recuerda que la Iglesia y cada cristiano estamos llamados no a redimir el mundo por nuestra cuenta, sino a unirnos al acto redentor de Cristo. Estamos llamados a unirnos a su acto redentor. Y como su acto redentor tiene su núcleo en la voluntad humana de Cristo, ¿no? Que es simbolizada por este amor que hay en su corazón, el cristiano puede unirse al corazón de Cristo, al amor redentor de Cristo, para colaborar de esta manera con la redención, con el acto de redención o reparación del pecado. Cristo, con su amor redentor, reparó el pecado del mundo. El cristiano, uniendo su corazón al corazón de Cristo, está llamado a unirse al acto reparador de Cristo. Un acto reparador que es una reparación tanto al Padre, porque el pecado ofende al Padre, como es un acto reparador en el corazón del pecador, ¿no? Porque el Padre quiere dar su gracia al pecador para reparar el pecado, como también un acto de reparación a los que sufren las consecuencias del pecado y que quizás tampoco tienen culpa en haberlo sufrido. Pues igual que Cristo repara el corazón del Padre, repara el corazón del pecador otorgándole su perdón, repara digamos, las vidas de los que sufren las consecuencias del pecado, el cristiano está llamado a unirse a Cristo en esta obra, ¿no? Y la encíclica también habla, cuando habla de la reparación a Dios, se pregunta si Dios necesita reparación, ¿no? Y evidentemente, pues no, la encíclica no dice locuras o cuestiones en disputa teológica, como pueda ser el tema del sufrimiento de Dios, sino que nos habla muy sencillamente de cómo el corazón humano de Cristo necesita consuelo, cómo el corazón humano de Cristo sufre al ver el pecado del mundo y cómo él, por ejemplo, en Getsemaní cargó con nuestros pecados y sufrió el peso de nuestros pecados, y cómo nosotros podemos consolarle uniéndonos a su obra redentora, y cómo el corazón de Cristo realmente necesita de nuestro consuelo y de nuestra reparación. Junto con la práctica de la reparación, la Iglesia también recomienda en las encíclicas del corazón de Jesús, por ejemplo, en la encíclica Annum Sacrum de León XIII, recomienda la práctica de la consagración personal o de la consagración de comunidades, pues de sociedades, de ciudades, de comunidades religiosas, de familias, la consagración a su corazón. Esto es una práctica que la misma Santa Margarita promovía, ella misma se consagró, animó a su director espiritual, San Claudio de la Colombiera, a consagrarse al corazón de Jesús, y es algo que los devotos del corazón de Jesús habían ido practicando, ¿no? No solamente hacemos acciones puntuales de reparación, acciones puntuales de unirnos al acto redentor de Cristo, sino que toda la vida de Cristo estuvo orientada a la redención, toda la vida de Cristo estuvo orientada a su misión redentora, ¿no? Estuvo consagrada a su misión redentora, consagrada al Padre. Por eso el cristiano está llamado no solamente a unirse a Cristo en momentos puntuales, pues cuando reza o cuando asiste a la misa o cuando hace un, entre comillas, acto de reparación, sino que el cristiano está llamado a consagrar toda su vida a esta colaboración con la obra redentora. Y por eso se consagra el corazón de Cristo, donde encontramos el núcleo de la obra redentora. Y el cristiano consagra su propio corazón, su vida entera, a la obra redentora. Y no solamente se consagra individualmente como persona, sino que puede consagrar o puede consagrarse en medio de una colectividad. Por eso el Papa León XIII, tras un largo discernimiento y no pocas dificultades teológicas salvadas, decidió consagrar a toda la humanidad al corazón de Jesús, justo en el último año del siglo XIX, en 1899, consagró a la humanidad entera al corazón de Cristo. Evidentemente es un acto imperfecto, porque no toda la humanidad se estaba uniendo en ese momento al acto redentor de Cristo, pero el Papa, como autoridad de la Iglesia, quiso consagrar toda la Iglesia, esperando el momento, decía él, en el que toda la humanidad lo hará de buen grado. No solamente ahora yo como cabeza de la Iglesia lo hago, sino que llegará el momento en el que toda la humanidad se unirá y hará como con mayor plenitud este acto de consagración. Pero ya el Papa consagraba la humanidad entera, ¿no?
y por eso pues, ha habido consagraciones de la humanidad, consagraciones de la Iglesia, consagraciones de naciones, por ejemplo España, Polonia, Ecuador, son naciones consagradas al corazón de Cristo, y también consagraciones de sociedades más pequeñas, consagraciones familiares, consagraciones pues, de asociaciones gremiales, obreras, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso la Iglesia pues, nos pide esta práctica de la consagración, ¿no? Como veremos en vídeos sucesivos, ¿no? Entonces los fundamentos doctrinales, pues es decir, que el magisterio de la Iglesia ha asumido, ha discernido y ha asumido pues, muchas de las experiencias místicas de diferentes místicos a lo largo de la Iglesia, y en su magisterio nos ha propuesto el culto al corazón de Cristo especialmente con estas dos prácticas de la consagración y de la reparación. Pues ojalá que todos y cada uno de nosotros vivamos cada vez más consagrados a unirnos a la obra redentora del corazón de Cristo, y cada vez penetrando más en el misterio de su corazón nos unamos más eficazmente a él en la Eucaristía para colaborar con su obra redentora.